En este domingo 27º del tiempo ordinario tenemos un texto que tiene dos temas fundamentales que no parecen que tengan ninguna relación el uno con el otro. El primero, la fe, el de la fe, y el segundo, el del servicio, o los discípulos que tienen que verse a sí mismos como simples servidores. Yo solamente me centraré en el primero, en el de la fe. Creo yo que abarcaría mucho, quisiera abarcar todo, pero por tiempo pues no es conveniente. Entonces, la fe. Lo primero, el tema surge por un pedido explícito de los discípulos, en este caso dice los apóstoles, al Señor. Hay un pedido: aumentanos la fe. Lo primero que podríamos decir es cómo este pedido de los apóstoles se hace muy familiar para nosotros. Y cuando digo para nosotros, me refiero quizás para la mayoría de nosotros, creo yo no equivocarme, para los seres humanos que por diferentes motivos pasamos por altibajos, por momentos difíciles, por momentos de crisis, por momentos de sufrimiento. Y cuando ese momento de crisis y de sufrimiento viene a la persona, al ser humano, pareciera, y es hasta cierta medida normal, pensar que no se va a poder sobrepasar el problema, y por tanto pareciera que lo más lógico en el momento es pedir al Señor que aumente nuestra fe. Creo yo que, repito, la mayoría de nosotros, si no es que todos, pero sí la mayoría de nosotros, ha pasado por momentos así, en los que sentimos que la fe que tenemos y la fe que profesamos como que no es suficiente para lograr superar el momento de dificultad, cualquiera sea él. Y entonces nos sentimos muy, diría yo, del lado de los apóstoles con esta petición: aumentanos la fe. Luego viene la respuesta del Señor, que dice así: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar. La respuesta del Señor cambia el tono, porque el pedido de los apóstoles hace el énfasis en la cantidad. Es una pregunta que hace el énfasis en lo cuantitativo, cantidad, como si el Señor pudiera añadir algo a la fe. Es decir, se ve como poco y como mucho. Y el Señor, con su respuesta, quita el énfasis de lo cuantitativo a lo cualitativo. Es decir, más que la cantidad, lo que importa es la calidad. ¿Qué calidad de fe tenemos? Y entonces puede ser ella muy pequeña, cuantitativamente hablando, pero cualitativamente puede ser muy buena, entre comillas buena, diría yo real, auténtica. Y con esa cuantitativamente hablando pequeña fe podríamos hacer mucho. Entonces, más que hacer un énfasis en lo cuantitativo, el Señor quiere que hagamos un énfasis en lo cualitativo. La fe entonces necesita una calidad en el sentido, una cualidad mejor, más que calidad, cualidad, y es que sea real y auténtica. Ahora bien, ¿qué podríamos entender como una fe cualitativamente real y auténtica? Yo creo que el Salmo nos puede dar algunas pistas para responder a esa pregunta. ¿Cómo sería una fe cualitativamente hablando real y auténtica? La respuesta ya da muchas pistas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Fue la respuesta al Salmo responsorial. Una fe, o quien tenga una fe real y auténtica, es quien no es sordo a la voz del Señor. Por tanto, es quien escucha la voz del Señor. En la Biblia, en la Sagrada Escritura,
el escuchar tiene referencia directa al obedecer. Quien escucha la voz del Señor es quien obedece al Señor y por tanto al obedecerle lo sigue. Es un seguidor que escucha atentamente la palabra de Dios y lo puede obedecer. Es aquel que está en constante búsqueda de hacer lo que el Señor quiera en su vida. Es aquel que está indagando, ¿qué será lo que el Señor quiere que yo haga en este momento en mi vida? En contraposición con aquel que simplemente actúa sin importarle lo más mínimo o sin preguntárselo siquiera lo que el Señor pueda querer en la vida y lo que el Señor o a lo que el Señor lo esté llamando en su vida. Es quien va entonces siempre buscando agradar al Señor con su conducta, agradar al Señor con su actuar. Y entonces intenta abrir el entendimiento, los oídos y todo su ser espiritual a la voz del Señor y a recibirlo. Lo primero. Lo segundo, hay una frase que desafortunadamente no sé, yo en esta semana no fui al texto hebreo, entonces no sé quién tendrá la razón, desafortunadamente, y me veo yo aquí, no leí en español, sino que leí solo en inglés, y en inglés está más bonito, entonces lo voy a leer en inglés y vamos a hacer la traducción del inglés mejor. Repito, no sé si así está en el hebreo, pero este fin de semana, me perdonan, no fui al original. Siempre es bueno ir al original. Entonces, en vez de la segunda frase, de hecho, de la primera estrofa del Salmo responsorial, que en español dice, aclamemos al Dios que nos salva. En inglés dice, aclamemos la roca de nuestra salvación. Entonces, en vez de poner Señor, utiliza roca. Estoy tentado a creer que la traducción del inglés es la más cercana al texto hebreo. Se la quedo debiendo, como les decía, porque en los salmos mucho se utiliza las imágenes, y una de las imágenes que viene recurrentemente es la de roca, para hablar del Señor, la roca de nuestra salvación. Es una frase muy común, por eso no miré yo en español, porque creí que así estaba, pero no, en español dice aclamemos al Dios que nos salva. Entonces, en vez de decir a la roca que nos salva, dice Dios. Ciertamente esa roca es Dios, pero la roca, o el decir roca que nos salva, tiene implícitamente un sentido mucho más diciente, porque roca lo que quiere decir, y cuando los salmos lo utilizan, es que da seguridad. Y entonces recuerden ustedes, por ejemplo, en el Evangelio, cuando se dice construir la casa sobre roca, es construirla sobre unos cimientos firmes que fácilmente o que no fácilmente se van a caer, en contraposición con construir la casa sobre arena, que pasa un vendaval o un viento y se acaba. Entonces, la idea entonces de que Dios es roca es una idea de que hay en Él, o quien encuentra o quien busca al Señor encuentra en Él seguridad. Es aquello que da seguridad por lo que es una roca, da firmeza, da seguridad. Entonces, creo yo que esa es una segunda característica de una fe real y auténtica. Es aquel que tiene a Dios como su fortaleza, tiene a Dios como su seguridad, en vez de tener otras cosas efímeras como la seguridad y la fortaleza de su vida. Es aquel que descubre en su vida que solo Dios es su fortaleza y seguridad. Quien así lo hace tiene una fe auténtica y real. Luego continúa ya en la segunda estrofa, hay otra como invitación que también da elementos para descubrir lo que es una fe real y auténtica. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor. ¿Y por qué a ese Señor? Dice, continúa la estrofa, que nos hizo, pues Él es, o sea, que nos creó. Es adorar, es bendecir al Creador de nuestro ser, el Creador de nuestra vida, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo.
Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Entonces, Dios se describe o se define aquí como el creador, como nuestro dueño, es el dueño de cada uno de nosotros, de nuestra vida, y es el pastor, es el que nos guía. Bellísimo, las imágenes son hermosas. Y entonces a ese Dios que es el que nos creó, es decir, que nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, porque somos hechura de Él. Esa cabeza trueca que tenemos nosotros, no mentiras, esa cabeza hermosa que tenemos nosotros, esos pensamientos bonitos, Dios los conoce, y también los que no son tan bonitos. Chueca, no trueca, chueca. Dios los conoce, Dios conoce lo profundo de nuestro ser, porque Él nos creó. Dios conoce nuestros miedos, Dios conoce nuestras esperanzas, Dios conoce nuestras fatigas, Dios conoce nuestros temores y miedos, como les decía. Dios conoce todo de nosotros, lo profundo de nuestro ser. Y por tanto, a ese Dios hay que venir y arrodillarse ante Él, adorarlo y bendecirlo. Esa es la fe entonces real, la fe auténtica, la que reconoce en Dios a su creador y lo adora. Pero también la que reconoce en Dios como el dueño de nuestra vida. Por ser el creador, Él es el dueño de nuestra vida. Él nos la puede quitar cuando quiera. Nuestra vida, está en manos del Señor, en manos de Dios. Él es el dueño de nuestro ser. Y entonces, por eso también venimos a ponernos de rodillas, a adorarlo y a bendecirlo, porque es el dueño nuestro, el dueño de nuestro ser. Y también dice el Salmo, quien nos guía. Entonces es un reconocimiento que el Señor es el que nos dio el ser, nos sostiene el ser y guía nuestra vida, nuestro ser. Todo Él está o debe orientarse por el Señor y para el Señor, porque Él da luz para que caminemos. Quien hace eso tiene una fe, o quien sigue eso tiene una fe real y auténtica. Bueno, y habría más elementos, pero por ahora dejemos así, porque ya se les ve la cara de que se vinieron sin almorzar, entonces quieren ir a comer, entonces yo no voy a ser el obstáculo para que ustedes aguanten hambre. Entonces, síntesis. El Señor hoy nos está pidiendo que tengamos fe, una fe más que grande, más que grandota, puede ser chiquitita, pero que sea real y auténtica. Elementos, algunos, no todos, algunos elementos que muestran o que deberíamos de trabajar para tener esa fe real y auténtica. Primero, escuchar al Señor. Y escuchar quiere decir obedecer al Señor. Segundo, adorar y bendecir a ese, segundo, poner o entender que nuestra fuerza y nuestra fortaleza está en el Señor. Él es nuestra roca. Nuestras seguridades tienen que estar solo en el Señor puestas, solo en Él. Ese es el segundo elemento. Y tercero, este tercero viene con 3 yemas, es adorar al Señor que es nuestro creador, adorar, bendecir al Señor que es nuestro creador, que es nuestro sustentador, quien nos sostiene, y quien es nuestro guía, quien guía nuestro caminar. Si eso lo hacemos o intentamos hacer, sí que podremos ir progresando en una fe auténtica y real. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe.